¡Oh, se prendió! Esta mañana fueron evacuadas la refinería de Esmeraldas y sus alrededores por un incendio y explosión en un tanque con full oil. No se reportan heridos y según la ministra de Energía Inés Manzano, la situación ya está controlada. El presidente Noboa mantiene pendiente la renovación de su gabinete, pese a que los cambios debían realizarse el sábado. Solo 3 de sus funcionarios han sido confirmados. Televistazo inicia con El Panecillo, una serie sobre cómo se encuentran las zonas que fueron afectadas por los incendios forestales del año pasado. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está convocado mañana a la audiencia preparatoria de juicio del caso AAA sobre comercialización ilegal de combustible. Por el aumento de casos de tosferina, los estudiantes de 2 universidades y todas las escuelas y colegios de los 10 cantones de Chimborazo estarán en clases virtuales durante 2 meses. Un sorpresivo tornado arrasó vehículos y árboles en la ciudad de Puerto Varas, en Chile, donde 19,000 personas se quedaron sin electricidad y 250 casas fueron destruidas. Buenas tardes, amigos, bienvenidos. Un incendio en la refinería de Esmeraldas alarmó a la ciudad. Las llamas se originaron en un tanque de combustible y generaron una columna de humo visible desde varios sectores de la provincia. Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. Y aunque el fuego fue controlado sin dejar heridos, el suceso provocó evacuaciones y caos vehicular. Las autoridades activaron el COE Nacional, anunciaron inspecciones para determinar el origen del siniestro. Elena Velasco con el informe. Una densa columna de humo negro cubrió esta mañana el cielo de Esmeraldas. A las 10:22 ocurrió un incendio en la refinería estatal, específicamente en un tanque de combustible en el área de utilidades, según Petroecuador. Por medidas de seguridad, todo el personal fue evacuado. Las tareas de control estuvieron a cargo del equipo de seguridad, salud y ambiente de la empresa pública, con el apoyo de 10 brigadistas del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas. La intensidad de las llamas y el volumen del humo generaron alarma, también en barrios cercanos como Lucha de los Pobres y Codesa, desde donde era visible, y obligó a evacuar unidades educativas como la 15 de marzo, Luis Tello, Edilfo Begnet y San Daniel Comboni. En las vías aledañas, el caos fue evidente. Camiones detenidos a media ruta y motociclistas que intentaban alejarse de la zona. Mientras que al menos 50 militares se encuentran en la vía refinería, restringiendo el paso vehicular y de personas. Según Petroecuador, el incendio ya fue controlado y no hay heridos. La ministra de Energía, Inés Manzano, dijo en su cuenta de X que se activa el COE Nacional en coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgos y se iniciarán inspecciones para evaluar los daños en la infraestructura e investigar las causas del siniestro. Gobierno, un engranaje incompleto. El presidente Daniel Noboa aún no ha convocado a la primera reunión del gabinete ministerial en la que se darán a conocer los cambios con los que iniciará su nuevo periodo. El mandatario suspendió la sesión que tenía prevista para el sábado. Francisco Garcés tiene un informe. El presidente Daniel Noboa empieza su nuevo mandato con un gabinete con 3 puestos vacantes y solo 3 funcionarios confirmados entre sus más cercanos colaboradores. Aún no convoca a la primera sesión del gabinete en el que dará a conocer eventuales cambios en su equipo de trabajo. Esa primera sesión estaba prevista para el final de la tarde del sábado, pero el presidente la suspendió junto a otras reuniones que tenía agendadas para las horas posteriores a la ceremonia de posesión. Noboa el viernes adelantó que su equipo de gobierno habrá sorpresas. La única novedad que anunció es que habrá un vocero gubernamental. Lo cierto es que la tarde tras la posesión, Noboa firmó 2 decretos. Uno en el que ratificó en su cargo de secretaria de la administración a Cynthia Gelibert y el otro para mantener a Stalin Andino en la Secretaría Jurídica.
La única ministra que ha sido confirmada es Inés Manzano, aunque no se ha dicho si se mantendrá en la cartera de Energía o volverá al Ministerio del Ambiente. Este es uno de los 3 que están vacantes en el gabinete y encargado desde febrero. El segundo es Inclusión, que ocupa provisionalmente Harold Burbano, y el tercero es el de Turismo, tras la salida de Nils Olsen en agosto para asumir su candidatura a la Asamblea. Durante el año y 7 meses de su anterior gobierno, solo 7 de los 20 ministros se han mantenido en el cargo desde el inicio del mandato el 23 de noviembre de 2023. Otros ministerios, como el de Gobierno y Energía, cambiaron hasta 4 veces de titular. Reducir los homicidios y atacar a las economías criminales son los desafíos del gobierno en seguridad para los próximos 4 años. El presidente Daniel Noboa señaló que no habrá tregua y seguirá combatiendo en territorio a las organizaciones criminales. Paul Romero con el informe. El presidente Daniel Noboa, en los 21 minutos del discurso, posicionó a la seguridad como uno de los principales ejes de su nuevo mandato. No habrá tregua contra la delincuencia y, según él, la reducción progresiva de homicidios será una meta innegociable. Atacará las economías criminales hasta acabarlas. No especificó la estrategia, el mecanismo y los recursos que destinará para sostener la guerra y confrontar de forma directa, como lo dijo en la Asamblea, a las estructuras criminales organizadas, que son redes que operan dentro y fuera del país, con el financiamiento y armamento para desestabilizar al Estado. Para este propósito, según fuentes del bloque de seguridad consultadas por Televistazo, el gobierno ha tomado decisiones, entre ellas, reorganizó el mando de la policía y realizó 49 cambios internos en unidades estratégicas como inteligencia, investigación, antinarcóticos. Dispuso el intercambio de información entre Fuerzas Armadas y Policía para operaciones coordinadas en las zonas de conflicto de 7 provincias: Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Sucumbíos, Orellana y Esmeraldas. Envió a la Asamblea el proyecto de ley para desarticular la economía criminal con el carácter de económico urgente. Reforzará el control de la frontera norte y los puertos del país con tecnología e inteligencia. Y buscará cooperación internacional para capacitación y adquisición de equipos con Estados Unidos, Europa e Israel. La declaratoria de guerra a las organizaciones delincuenciales no frenó en su anterior gobierno la tendencia de muertes violentas, que subió exponencialmente este año. De enero a abril han ocurrido 3.087 homicidios, 58% más que el mismo periodo de 2024, que tuvo 1.991 muertes violentas. Según el gobierno, el 94% de los homicidios están directamente relacionados con el crimen organizado. Un tornado dejó 8 heridos y miles de personas sin luz ni agua potable en la ciudad de Puerto Varas, en el sur de Chile. El inédito evento meteorológico de categoría 1 causó destrozos en techos, ventanas, puertas y vehículos. Un tornado azotó Puerto Varas, ciudad chilena ubicada en la región de los lagos, causando destrozos. Pasó por sectores urbanos, desplazándose de norte a sur y afectando varias zonas residenciales. Desde las ventanas de casas y edificios, los residentes captaron en video este fenómeno que, con vientos de hasta 178 kilómetros por hora, fue arrancando techos y derribando postes de tendido eléctrico. Más de 19.000 usuarios se quedaron sin energía. La delegada presidencial de la región de los lagos, Paulina Muñoz, informó que unas 250 viviendas fueron afectadas. Este fue un evento atmosférico inusual en la zona, que sorprendió tanto a los habitantes como a las autoridades, que declararon alerta roja para atender a los damnificados. No hay muertos, pero sí 8 personas heridas. Este lunes se suspendieron las clases mientras se realizan labores de limpieza y restauración de los servicios básicos. Una pausa y al regresar, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, es uno de los 22 convocados para mañana a la audiencia preparatoria del juicio del caso AAA sobre comercialización ilegal de combustible. Ya le contamos.
La investigación penal del caso AAA concluyó y ahora se iniciará la audiencia preparatoria de juicio. El juez dispuso que esta se instale este martes y se extienda hasta el viernes. Uno de los procesados convocados es el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Más información con Fabiola Santana. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, 15 personas y 6 empresas recibirán dictamen acusatorio por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos. La audiencia se instalará mañana y se prevé que se extienda hasta el viernes por disposición del juez anticorrupción Renan Andrade. El fiscal de Transparencia, Carlos Alarcón, detallará lo que encontró en su investigación que cerró el 10 de mayo. El origen del caso fue la denuncia en julio del año pasado de la Agencia de Regulación y Control de Energía, que reportó una irregular distribución y comercialización de combustible. Según lo expuesto, había diferencias considerables entre el volumen del combustible despachado y el facturado, principalmente diésel subsidiado. Para ello, según la Fiscalía, los procesados establecieron relaciones comerciales entre las empresas involucradas, que vendían combustible a gasolineras de cantones fronterizos y mineros. En medio de la instrucción fiscal, en febrero se allanaron 5 gasolineras de Zamora Chinchipe, Loja y El Oro. Antes de que se instale la audiencia, el juez deberá resolver los cambios de medidas cautelares que pesan sobre Álvarez y otros. La Fiscalía pedirá que se dicte prisión preventiva al alcalde por incumplir el uso del grillete electrónico. En este caso se sumó como acusador particular Petroecuador. Incendios. La vida vuelve. En Quito, los incendios de septiembre pasado consumieron más de 2.200 hectáreas. Desde entonces se han intervenido 10 sectores, entre ellos el Panecillo. La tarea es ardua, ya que la recuperación de un bosque puede tomar hasta 50 años. Cara Delgado con la primera entrega de este especial. Esta mora silvestre se erige entre la tierra que tras 8 meses del incendio en el Panecillo ha vuelto a ser fértil. La acacia negra también crece contra todo pronóstico, al igual que las hojas que reverdecen en este árbol de eucalipto que fue alcanzado por las llamas. Es la naturaleza que una vez más muestra su resiliencia, aunque las huellas que dejaron los incendios forestales hace 8 meses aún son visibles en el Panecillo. Cinco hectáreas de bosque se consumieron. Los troncos de estos árboles de eucalipto, que son mayoría en este ecosistema, siguen carbonizados. Aunque muchos árboles sigan de pie, el daño fue inmenso. Desde el aire se ve sus copas secas y sus ramas cafés. Y en el piso permanecen las ramas y hojas calcinadas. El Panecillo fue uno de los primeros sitios en ser intervenidos por el municipio de Quito, por ser una zona de fácil acceso. El incendio quemó pastizales, matorrales y eucaliptos. En esta zona la policía reforesta junto a estudiantes tras haber esperado los 3 meses que recomendaron los técnicos para que la naturaleza se recupere. Han sembrado 400 árboles de los 2.000 que se han propuesto. Siembran especies nativas como cedros, olivos, guava y estos romerillos. Todas favorecen la recuperación de la biodiversidad, al proveer refugio y alimento para la fauna local que por ahora no es visible. Esta es una de las 10 zonas priorizadas por el municipio para reforestar, en la que intervienen empresas públicas y privadas. El objetivo de la Secretaría de Ambiente es reforestar 300 hectáreas de las 2.274 que se consumieron con los incendios.
Mañana, en la segunda entrega de la serie Incendios, La Vida Vuelve, Televistazo mostrará cómo reverdece la provincia de Cotopaxi. Más adelante en Televistazo, el chavismo se impuso en las elecciones seccionales y legislativas de Venezuela pese al gran ausentismo electoral. Ampliamos la noticia al volver. El Ministerio del Interior confirmó la captura con fines de extradición en Emiratos Árabes del albanés de 47 años, Dritan Yika. Contra él hay 2 notificaciones rojas de Interpol por tráfico de drogas, lavado de activos y delincuencia organizada. Yika se convirtió en uno de los hombres más buscados del país al liderar una organización criminal que operaba en Ecuador y España enviando droga. La Fiscalía lo vinculó como cabecilla de las operaciones de la mafia albanesa en el país. La detención se ejecutó tras una operación de la Interpol Ecuador, su par en Abu Dhabi y el programa de asistencia contra el crimen organizado. El dictador venezolano Nicolás Maduro defiende el triunfo del chavismo en las elecciones seccionales y legislativas a pesar de la mínima participación ciudadana. El Consejo Electoral manejado por el gobierno les dio el triunfo en 23 de los 24 estados. La líder de oposición, María Corina Machado, dijo que el proceso es una farsa, alaba la desobediencia popular y hace un nuevo llamado a Fuerzas Armadas. Venezuela tuvo elecciones una vez más, pero en esta ocasión la respuesta de los votantes fue mínima. El oficialismo asegura que la participación fue del 45%. La oposición, en cambio, manifiesta que no llegó ni al 15% en una jornada con recintos vacíos. Luego del escrutinio, el Consejo Electoral le dio al chavismo 23 de las 24 gobernaciones, así como una amplia mayoría de puestos en el Congreso, incluidos 40 de los 50 escaños de asambleístas nacionales para la nueva legislatura, lo que según Nicolás Maduro es un triunfo arrollador. Hoy hemos demostrado el poder del chavismo. La líder opositora María Corina Machado dice en cambio que no hubo tal triunfo, que el ausentismo masivo refleja el rechazo de la mayoría. Les aterra la idea de un país entero que los desobedece. Alerta de fracturas internas en el chavismo por las sanciones internacionales que han cortado recursos al régimen, de la violencia que Maduro puede desatar contra los opositores tras la detención de unos 60 disidentes justo antes de las elecciones, y que la desobediencia de ayer es coherente con el resultado de la elección presidencial de julio del año pasado y el triunfo de Edmundo González. De ahí que hace un nuevo llamado a Fuerzas Armadas, a pesar de que los altos mandos apoyan a Maduro. Es el momento de actuar. Tienen la obligación de hacerlo. Ya la nación no tolera más la inacción o la indiferencia que se convierte en complicidad. Aunque también hay una oposición dividida, y si bien como resultado de la elección el oficialismo tiene ahora más representación en los espacios de poder político, opositores como Enrique Capriles Radonsky, ex candidato a la presidencia, estará como congresista en la nueva asamblea. Defendió su participación en los comicios diciendo que son herramientas de lucha, una forma de resistencia, a pesar de que la Plataforma Unitaria Democrática considera que se trató de una elección ilegítima. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que Vladimir Putin se ha vuelto completamente loco. Fue su reacción ante la cadena de ataques masivos desatados el domingo. Ataques sin motivo, dijo Trump. Ratificó que Putin quiere quedarse con Ucrania, no solo con una parte, pero que si lo hace, esto llevará a la caída de Rusia. Trump había informado la semana pasada que ambos países iban a iniciar de inmediato conversaciones para un alto al fuego, pero eso no ha ocurrido. 50 personas resultaron heridas por un oleaje que azotó la playa de Manhual en El Salvador, y esto llevó a las autoridades de protección civil a clausurarla. Las olas inundaron chozas, calles, edificios. El agua derribó a personas, arrasó con mesas y sillas de locales de comida. Entre los lesionados hay 9 menores, uno de ellos con una fractura, fueron llevados a hospitales.
Israel ordena una nueva evacuación para el sur de Gaza ante una inminente operación militar sin precedentes tras la denuncia de disparos de misiles desde esa región. Mientras que Francia y Arabia Saudita organizan en la ONU sobre el reconocimiento de Palestina como Estado y España pide sanciones contra Tel Aviv. No hay lugar seguro en Gaza. Los residentes del sur del enclave huyen de una nueva ofensiva en las ciudades de Yan Yunis, Bani Suheila, Abasan y Al-Qarara. Tel Aviv denuncia que los combatientes de Hamas continúan lanzando cohetes desde esas zonas hacia territorio israelí. Los habitantes ahora se dirigen al área de Al-Mawasi, en el sur de la costa, un sitio que según Israel no será tocado en esta ofensiva. Horas antes, una escuela en el norte de la franja, donde se refugiaban cientos de civiles, fue impactada por cohetes justo después de la medianoche. Un video difundido en redes sociales muestra a una niña huyendo de las llamas provocadas por el ataque. Otro bombardeo en Jabalia destruyó una vivienda familiar. Israel afirma que estas casas eran utilizadas como fachadas para operaciones de los terroristas. Hasta el momento se han recuperado los cuerpos de 52 personas, la mayoría mujeres y niños, según la Defensa Civil de Gaza, controlada por Hamas. Israel incrementa la presión militar sobre Gaza y su destrucción cuando se alista una cumbre internacional para ampliar el reconocimiento del Estado palestino. Un encuentro organizado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, previsto para mediados de junio en la sede de la ONU en Nueva York. Una mutación genética en un donante de esperma en Europa ha provocado que algunos de sus descendientes desarrollen cáncer. Los afectados son niños en 8 países. 67 nacieron entre 2008 y 2015. De ellos, 23 presentan el gen con la variante y 10 ya han sido diagnosticados con cáncer. El caso ha desatado un debate sobre la necesidad de una regulación transfronteriza de donantes en Europa y expone a estos niños a una supervisión y tratamiento permanente, pues se estima que la mitad de ellos desarrollará la enfermedad. Un camión estalló en Addison, un suburbio al oeste de Chicago, en Estados Unidos. El vehículo usado por una empresa de mudanzas explotó por la fuga de un tanque de gas propano. La explosión fue captada por una cámara de seguridad casera y se volvió viral en redes sociales. Causó daños en casas vecinas, aunque el conductor resultó ileso. Las autoridades confirmaron que se trató de un accidente. Retomamos la información del incendio ocurrido en un tanque de almacenamiento de combustibles dentro de la refinería de Esmeraldas, que provocó una explosión que generó una situación de emergencia en las instalaciones. Hernán Higuera informa que los trabajadores fueron evacuados y hubo personas que recibieron atención médica por asfixia. Ocurrió antes de las 10 de la mañana y según estas imágenes empezó con un pequeño incendio que se intentó controlarlo. Hubo al inicio una humareda blanca, luego las llamas crecieron. Es el área de mantenimiento conocido como Catalítica 3 de la refinería de Esmeraldas. Luego hubo una enorme explosión. Por causas aún desconocidas, un tanque de almacenamiento de gasolina se prendió y eso obligó a que el personal de refinería sea evacuado inmediatamente. Según el Ministerio de Energía, se activó el plan de emergencia y en unos 40 minutos, el personal de Seguridad, Salud y Ambiente, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, controlaron el flagelo, aunque la zona volvió a arder. El plan de evacuación se extendió al personal de Termo Esmeraldas y Selec, que también debieron salir de la zona. Al momento se hacen las inspecciones para determinar las causas. Según Petroecuador, no se reportan fallecidos ni heridos, pero sí hubo 5 personas asfixiadas por el humo, que recibieron atención. El humo contaminó los barrios Florida, 15 de marzo, Codesa y Propicia, vecinos de la refinería. Sus habitantes vivieron momentos de angustia esta mañana. En un nuevo despliegue en la Amazonía, las Fuerzas Armadas ejecutaron operativos simultáneos en Sucumbíos, Orellana y Napo. Las acciones incluyeron la destrucción de tanques utilizados para procesar gasolina blanca, la localización de maquinaria minera camuflada, acoples clandestinos a ductos de hidrocarburos y el hallazgo de pertrechos militares.
Las operaciones militares contra la minería en la Amazonía continúan. En medio del follaje espeso de Pacayacu, en Sucumbíos, una patrulla halló 2 estructuras metálicas que funcionaban como destiladores de gasolina blanca. Cada tanque de 4 metros de largo tenía capacidad para procesar hasta 3.000 galones. Según el ejército, el combustible era usado no solo en actividades mineras ilegales, sino también en el procesamiento de droga. La estructura fue destruida con una detonación controlada por expertos en explosivos. Una hora más al sur, en Xuxufindi, se descubrió un acople clandestino conectado a una línea de transporte de hidrocarburos. A pocos metros, una piscina artesanal almacenaba cerca de 17.000 galones de gasolina blanca. En Sardinas, zona fronteriza entre Napo y Orellana, se hallaron pertrechos militares, mochilas, botas y buzos tácticos utilizados por grupos armados. Y en San Lorenzo, en el ingreso a Alto Punino, fueron localizadas 2 excavadoras escondidas entre los árboles junto a una construcción de madera que servía de descanso para mineros ilegales. Las máquinas fueron destruidas. Durante el discurso de posesión, el presidente Noboa autocalificó a su gobierno de indescifrable para la oposición. Un calificativo que bien puede ser aplicado de manera general, tomando en cuenta que el manejo comunicacional no es el fuerte del gobierno. Hoy, en Contacto Directo, 2 analistas políticos dieron su opinión. ¿Para qué se convoca? Hablar de lo que un gobierno le cuenta a sus mandantes no es un tema menor. La primera función de un gobierno es indicarnos a dónde nos conduce. En manejo de comunicación, el presidente suele priorizar desde su primer mandato a las plataformas digitales por sobre los medios tradicionales. Es un estilo que el analista respeta y no cuestiona. Lo que le hace ruido es que lo que se comunica no siempre es lo que al país le hace falta conocer. Bueno, queda en firme la decisión de combatir y terminar con las mafias. Pero no se ha dicho cómo lo va a hacer, qué proyecto nuevo tiene, cuáles son las nuevas estrategias, qué se añade a lo que ya hizo. Hubo algunas carencias o algunos temas que estuvieron huérfanos. En su discurso de posesión, el presidente infundió ánimo al país y ambos analistas concuerdan en que fue lo indicado. Porque el discurso del 24 de mayo, de pronto si algunos esperaban una especie de rendición de cuentas, yo creo que estuvo lejos de eso. Pero la carga de promesas y buenas intenciones no tuvo un soporte. ¿Con qué? ¿Cuándo y cómo? Eso es lo que le faltó al discurso. Y por eso esta frase e indescifrable para la vieja política. Podría no ser la adecuada. Ahí no cabe este calificativo de indescifrable. El Ejecutivo ha puesto mucho énfasis en el optimismo, en las metas, en los propósitos, más que en el cómo, cuándo, con qué y para qué. Porque dicen que comunicar también es parte de saber gobernar. La provincia de Chimborazo entra en alerta naranja tras la confirmación de 41 casos de tosferina. Ante el incremento de contagios, el COE provincial ha dispuesto la suspensión de clases presenciales por 2 meses en todos los niveles educativos, restricción de eventos y uso obligatorio de mascarilla y alcohol en espacios institucionales. Ángel Pilatuña con el informe. El Comité de Operaciones de Emergencia de Chimborazo resolvió elevar a alerta naranja los 10 cantones de la provincia de Chimborazo tras confirmarse 41 casos de tosferina. Entre las medidas adoptadas se ordenó la suspensión de clases presenciales por un periodo de 2 meses en todos los niveles educativos, incluidos los centros de educación superior como la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, SPOCH, y la Universidad Nacional de Chimborazo, UNACH. Además, quedaron prohibidos los eventos públicos y privados durante 22 días como parte del plan para contener el brote. El COE resolvió también establecer el uso obligatorio de mascarilla y alcohol desinfectante tanto en instituciones públicas y privadas, así también en las diferentes ferias ciudadanas en la provincia de Chimborazo.